David es muy valiente. Los israelitas estaban en guerra contra los filisteos, los cuales sabemos de que era un ejército muy poderoso, aparte de que poseían una tecnología muy avanzada para fabricar armas. David era pastor, pero algunos de sus hermanos mayores eran soldados, así que su padre lo envió para ver cómo estaban. Cuando llegó David, escuchó de que un filisteo llevaba varios días burlándose de Dios y del pueblo de Israel, y preguntó: ¿qué está pasando aquí? Goliat nos está insultando otra vez, lleva semanas amenazándonos. Todo el mundo le tiene miedo, mide casi 3 metros, es invencible. Entonces David preguntó: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces el hermano mayor de David se enojó mucho. ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Y por qué preguntas por Goliat? Este no es lugar para niños. Era solo una pregunta. Además, ¿cómo pueden dejar a ese filisteo incircunciso que se burle del pueblo de Israel y de Dios? Tú deberías estar en casa con tus ovejas. Dile al rey que a lo mejor hay alguien que quiere luchar contra Goliat. Los soldados llevaron a David delante del rey Saúl. Yo lucharé contra el filisteo. Pero solo eres un muchacho y Goliat hace años que es soldado. Pero yo luché contra un león y un oso para proteger a mis ovejas y los pude derrotar por el poder de Dios. Está bien, soldados, denle mi armadura. Como los israelitas no tenían la tecnología para crear armas, entonces Saúl le proveyó la única armadura que estaba disponible, que era la de él. Como él era un hombre alto y grande, le quedaba demasiado grande a David esa armadura. No me puedo mover con esto, dijo David. No necesito esta armadura. David entonces tomó su honda, fue al río y escogió 5 piedras lisas. Seguramente él estaba pensando: Jehová me salvó de las garras de un león y de un oso, también me salvará hoy. Porque si me libró de estos animales, ¿no me librará de un filisteo incircunciso? Entonces David y Goliat se encontraron cara a cara en el valle de Ela. Y cuando Goliat miró a un jovencito con unas piedras y con una honda, le dijo: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Daré tu cuerpo a las aves. Entonces David, sin temor alguno, lo miró y le dijo: tú vienes a mí con una espada y con una lanza y con una jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová. Entonces David confió en Jehová y fue corriendo hacia Goliat. Le lanzó la piedra y le dio en la frente. El gigante cayó muerto y los israelitas finalmente vencieron a los filisteos. Años más tarde, David se convirtió en el rey de Israel y llegó a ser un rey tan fiel a Dios que llegó a ser el ejemplo de cómo debían de ser los reyes en Israel. Dios les bendiga, bienvenidos de nuevo a la clase de intermedios. Hoy vamos a hablar acerca de un personaje tremendo y este es David. Y vamos a mencionar una de las historias más conocidas de David porque él es el personaje, uno de los personajes que más son mencionados en toda la Biblia. Así que de él podríamos hablar horas y horas. Pero vamos a comenzar con una escritura. Dice 1 Samuel capítulo 17 versículos 25 y 26. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel?
Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? De solo este pequeño pasaje podemos aprender muchas cosas acerca de David, pero antes de comenzar, vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Padre Celestial, estamos ante ti en este momento dándote muchas gracias, siempre porque tú nos ayudas, siempre estás pendiente de nosotros. En este momento te rogamos de que tú seas enseñándonos alguna lección de este pequeño pasaje que edifique nuestras vidas. Bendice a los alumnos, Señor, a sus padres y bendice a todos los maestros de escuela dominical. Te rogamos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Las lecciones que podemos aprender de esto o que aprendemos de este pasaje son las siguientes. En primer lugar, David conocía a Dios. El conocimiento que tenía David de Dios no provenía de lo que él escuchaba de otra persona. David lo conocía personalmente. Desde muy joven, David tenía la costumbre de apartarse y orar a Dios. Seguramente él estudiaba mucho las escrituras porque en sus escritos y en todo lo que él hablaba se puede entender de que él estudiaba mucho las escrituras. Así que su pasión era conocer a Dios. Y esto justamente le permitió estar preparado para ese momento tan tremendo que todo el mundo tenía miedo de Goliat. Pero David no puso sus ojos en Goliat, sino que puso los ojos en Dios, porque ya sabía el Dios que tenía, que lo libró del oso y del león y que lo entrenó para este momento. Segundo punto o lección que podemos aprender de esto es que David conocía sus armas. David también conocía cuál era su arma más poderosa, el nombre del Señor Todopoderoso. Era la confianza que él tenía. Como lo vimos en el punto pasado, David conocía a Dios. Por lo tanto, él en su intimidad con Dios, en su trabajo, él fue descubriendo cuáles eran los dones que Dios le había concedido y qué podía hacer Dios con esos dones. Entonces, él conocía bien qué podía hacer Dios por medio de él. Así que él sabía de que podía ser muy fuerte Goliat, pero su arma más poderosa era Dios, era su confianza en Dios. Así que Dios no lo iba a dejar desamparado y David confió, estuvo seguro de que la victoria se le iba a conceder Dios, porque el poder de Dios es ilimitado. Así que aprendamos a tener intimidad con Dios, orando, leyendo las escrituras, y vamos a poder descubrir tantas cosas que Dios nos ha dado. David se conocía a sí mismo, es el siguiente punto. David cuidaba el rebaño de su familia y sabía usar su fuerza y su astucia para rescatar a las ovejas. Miremos este punto también, que él conocía su rapidez y su agilidad porque él estaba trabajando, él no pasaba ocioso. Él pasaba trabajando, ejercitando sus dones, aprendiendo música él solo, aprendiendo cómo luchar para defender a las ovejas. Entonces él sabía cuál era la distancia perfecta para atacar con efectividad sin arriesgarse demasiado. Él conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba con confianza. Por eso, al igual que David, nosotros debemos de estar siempre dispuestos a servir. Esa es una característica fundamental en un hijo de Dios, en un cristiano. Tiene que servir, porque la misma Biblia dice que el que es perezoso en día de trabajo le son reducidas sus fuerzas. Quieren conocer sus dones, quieren conocerse ustedes mismos, sirvan a otros, ayuden en su casa, ayuden en la iglesia, en lo que sea. No lo hagan para que los miren los demás, háganlo porque es bueno. Y eso les va a permitir fortalecer sus dones y conocerse a ustedes mismos. Siguiente punto. Como David conocía a Dios, David no se dejó intimidar por lo que vio. Imagínense, hasta Saúl, que era el rey de Israel y el hombre más alto entre todos,
los del pueblo, como dice 1 Samuel 9:2, se sentía intimidado por el tamaño y la armadura de Goliat. Entonces aquí hay algo curioso. Saúl se fijaba en el tamaño y bueno, todos los demás se fijaban en el tamaño de Goliat, pero David se concentró en algo en lo que los demás no se fijaron: el poder de Dios. Y así vio la parte de Goliat que estaba sin proteger. Hay veces nosotros nos afanamos por todas nuestras circunstancias. Dice la Biblia que no debemos de afanarnos, no debemos de preocuparnos en desmedida, sino que decirle a Dios todo en oración. Cuando tengamos grandes dificultades o pequeñas, todo debemos de decirlo a Dios en oración. Y eso tiene promesa, porque Dios promete que si le contamos todo en oración, pues depositamos nuestra confianza en Él, Él va a guardar nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Y por último, David tenía un propósito muy claro, que era que Dios fuese glorificado. Eso era lo que molestaba a David, de que Goliat se estaba burlando de Dios y se estaba burlando de su pueblo. Entonces ese era lo que buscaba David. La gloria sería para Dios, su nombre sería ensalzado. David tenía la certeza de que lograría vencer a Goliat en el nombre del Señor. Si notan, eso es lo que resalta David. Pero no buscaba ser reconocido o admirado por eso. Él sabía que la victoria solo vendría por intervención divina. Dios sería glorificado y todos verían el gran poder salvador de Dios librando a sus hijos del mal. Entonces, todo lo que hagamos, hagámoslo para gloria de Dios, bendiciendo a quienes están a nuestro alrededor, no para que nos vean, porque si buscamos eso, no vamos a recibir tantas promesas lindas que Dios promete cuando hacemos las cosas desinteresadamente. Así que tengamos en mente todo esto, de que lo que hizo grande a David era que no ponía su mirada en las circunstancias, sino que en Dios. Y él no quería la gloria para sí mismo, sino que quería honrar a Dios en todo. Así que imitemos este aspecto tan lindo en la vida de David. Así que los esperamos en la próxima lección. Dios les bendiga.